y Boyacá y todas partes de allá. Entonces emigró mucha gente de esa zona. Eso fue cuando a la época se acabó la hegemonía conservadora y entró la hegemonía liberal, en la época de Santos. Sí. Bueno, Sí, que se generó una de las primeras mucha violencias. gente. Hace 80 años. En el año 30, 27. Ah, En el año 27 que en el cambió. año 27, precisamente. En ese año fue que Es que aquí no, toda la vida ha sido violencia, no hemos podido superarla. Sí. Entonces, yo recuerdo entre gallos y medianoche, por decir así, que ahí estiraba haber visto la ramada. Yo la vi, yo la conocí. La ramada donde cocinaban la sal. Y había todavía restos de algunos fondos. Ya de aluminio, que lo trajeron los Sí, colonos. con hornos, que eso cargaban guauda, porque aquí en una finca que tengo yo allá arriba, decía, por el camino del arrastradero, era por donde venía la guauda, arrastraban la guauda para cocinar. Para evaporar el agua y que quedaba la sal abajo. Sí, exactamente, porque eso echaba a cocinar, hervir esa agua hasta que se reducía. Entonces, ahí hubo en esa época, en el siglo XVIII, por decir así, eso fue una empresa grande, que primero la explotaban los indígenas, y ya empezó a llegar la gente, y fueron cogiendo eso y fueron echándole mano, apropiándose. Pues, en el siglo XVIII, y le quitaron eso a los indígenas para ellos, pero ya comenzó a explotarla. Precisamente empezaba apenas a fundarse Pereira, y de aquí el esposo de una tía mía llevaba la sal en bueyes a Pereira. En Pereira empezaba en esa época. Fue una empresa grande en esa época, la sal, porque dígame, para traer sal a Pereira o a Armenia De Zipaquirá. Era duro. ¿Cómo era posible? Entonces, por aquí. Ya eso recuerdo yo, que los dueños de esto, según la historia, de eso era don Teodomiro Muñoz y don Félix Marín. Félix Marín y Teodomiro Muñoz. Fueron los dueños de... Pero esto eran unas tierras grandísimas. Esto abarcaba por debajo de la India, La Plata, y por aquí Arabia, todo esto. Una zona, era como, no sé si como más de 400 hectáreas. Grandísimo. Era la tierra de lo que era de Arabia, lo que era de su señor, pertenecía a sus señores. Del Salado de Arabia, así se llamaba, el Salado de Arabia. Llegó don Leocadio Salazar. El que fundó Ulloa. A fundar a Ulloa. Y Arabia. Y a fundar a Arabia. Entonces fueron despedazando todas estas tierras para esa gente que iba llegando, una inmigración. O sea, y como Leocadio Salazar promocionó esta tierra por allá y que él vendía lotes. Y como llegaba el ferrocarril, sí, que eso era pues es una novedad en esa época. La gente agustaba cuando vieron el ferrocarril. El ferrocarril a unas tierras selváticas. Ajá. Y buenas tierras, pero de unos climas bastante horribles, daba mucho paludismo. El paludismo, la fiebre amarilla, lo que llamaban. Los fríos y fiebres que llamaban. Se llamaban la tembladera, como en la chuchi. Bueno, entonces ya eso se fue acabando. El propio nacimiento de la sal, del agua salada, lo tapó el río, porque el río corría más allá. Y se vino, y aquí contra las piedras, que es donde... Ahí era donde eran los hornos. Eso sí, ahí era donde sacaban agua. Y precisamente en esos intermedios fue cuando se desprendió el valle, el Cauca. Del Cauca. No, el Cauca se lo dividieron, o sea, ahí fue cuando crearon a Caldas. Estamos hablando de 1905. Y se desprendió Caldas de Antioquia. Eso. Sí. Entonces, en esas mismas épocas, entonces fue cuando fue el lío, los límites, el Salado. Sirvió de punto de referencia. Del Salado de Arabia, una línea recta hasta Delgadita, hasta Pavas. De partida allá. Ahí dice, en el límite yo tengo eso. Por allá sí, siendo.
Ya más adelante, porque el Valle, nosotros tengo buena memoria, por el Consejo Fines. Eso estamos hablando de Reyes, de Rafael Reyes. Él fue el que creó primero el departamento de Cartago, que duró un mes, y después se llamó de Manizales. Y por último, en 1909 se llamó de Caldas. Exacto. Y bueno, ya quedó esto Caldas. Caldas. Sí. Luego, ya fue cuando... Sí. Ya últimamente sí que eso sí fue, pero hace pocos años. Sí, claro. Ya de los 3 departamentos, ya entonces, Valle, que es aquí para allá, ¿dónde es? Sí, ahí por la cocina, ese es Valle. Ese es Valle, sí. Ya estamos en el Quindío, aquí pertenecemos a Armenia. Aquí dice don Manuel, dice, almuerce en el Valle, descanse en el Quindío y desagüe en Risaralda. Y hay vestigios, o se hizo guaquería por el salado, se encontró Que si hay algo. vestigios del salado, ¿qué hay? No quedó nada. No. No quedó nada porque eso, pero yo no sé, que cuando yo me acuerdo, hace 83 años, ya esos, que habían pues aquí todos restos, ya en esa época, en esta época ya terminó. Una casa que la quemaron. Una casa Que esa casa, ya. En esa casa vivía una señora ninfa, Arango, y don Eliazar, un hermano. Y en esa época, ese señor murió de tuberculosis. Y entonces, debido a eso, en esa época, quemaban las casas. Sí. Quemaban las casas donde había tuberculosis. Y de la lepra también pasaron por aquí muchos leprosos. Entonces, ahí había una casa, eso sí me acuerdo muy patente. Don Manuel, pero concretamente, ¿qué le contaron del salado? ¿Qué sabe usted exactamente? ¿Cómo sacaban la sal? ¿Cómo la sacaban? Sí. Vea, según eso, que yo también hice el experimento. Un día saqué un poquito de agua por allá, porque vean las cosas curiosas. Yo ordeñaba una vaca y la echaba para abajo. Y todos los días iba a beber, a buscar en esa laguna, por allá. Dije, pero esto por acá, porque es así. Un día me fui con una pala a buscar más o menos donde ya veía. Tomaba el agua. Y ¿qué? Y probé cuando el agua saló. Entonces saqué me traje un poco de esa agua y le dije a una muchacha que trabajaba aquí, le dije que me cocinara esa agua. Y la puso a cocinar hasta que quedó pues pura sal, pero no blanca, sino como cremita. Ahí me persuadí yo que sí era agua salada y que así era el mismo sistema. Usted tenía aquí un chorrito, ¿qué pasó, don Manuel? ¿Por qué lo quitaron? Porque ese nacimiento que tengo por arriba, también agua salobre, contiene como un sarro, una cosa así, y obstruye la tubería. La sal que daña. Ya el agua salada hasta aquí, de otro nacimiento que tengo por allá. Pero se me obstruyó la tubería, se fue tapando con el tiempo. Bueno, don Manuel, del Salado de la Plata, ¿usted qué sabe? Que es allá donde confluye la Plata ahí con San José. Ese yo estuve allá cuando en esa época de muchacho, con unos hijos de don Aquilino Narváez que tenían un tejar allá. En todo ahí en la esquina. No, allá en el puente, ahí en el tejar. Sí. Y entonces, pues de muchacho para ahí nos fuimos a tarear y fuimos allá, donde se encuentran las dos quebradas. En la Plata y San José, ese plancito ahí. Ahí encontramos, ahí estaba el nacimiento, ¿qué más habrá? Ahí lo único que quedó fue como una cuestión en piedra, como protegiendo el salado que le habían hecho, pero es lo único que hay ahí. Sí, porque esa casa del salado era precisamente la de que hay bajita. Abajo, donde se encuentran las quebradas. Otra casa, esa también la transformaron. Esa casa es como esta, no tenía puntilla, sino las paredes es varilla amarrada con bejuco. Y embutido de barro. Pero usted, ¿qué oyó de ese salado? ¿Qué le contaron de allá? No, que era otro, es decir, era como era como, pues según eso, era como que era independiente de este, pero era otra explotación de sal también. ¿Usted conoció a los romanes? ¿Al Salón Román? De los descendientes de ellos. Sí. Los antecesores de ellos. Que ellos estuvieron trabajando de salado.
Sí, porque yo a Antonio Román lo conocí. Pero sí supo que él trabajó allá en ese salado. Sí, pero ya era mucho, tal vez la juventud, porque yo lo conocí ya maduro. Era maduro. Sí. Porque él sí, yo hablé con un Román y con él estuvimos allá y me mostró el sitio y todo. Y mire que concuerdan con lo que dice don Manuel, donde se unen las dos quebradas. Sí, ahí en el plancito. En el plancito. Bueno. ¿Quién sabe si eso lo taparían? ¿Esta casa de cuándo es? Mira, esto es de Baré, que ¿de qué año es esta casa? Esta casa puede tener 200 años. ¿Verdad? Hay 200 años. Mira la tabla. Tabla de madera. Estas son las maderas. Esto fue que como aquí decían hace tiempos que aquí había entierro. Alguien que compró esta finca hace un tiempo tumbó todos los pisos y descarbó y buscó por todas partes. Yo la compré, yo estoy aquí en esta, ya hace como más de 20 años que compré esto. Yo no le he hecho nada, le cambié el techo nomás. ¿Y dónde vivía antes? Porque... ¿Dónde vivía antes don Manuel? Yo en la finca de arriba, la finca. Y en Arabia, que yo ya cuando... Él fue carnicero. Estudio, me tocó irme para el pueblo. A vivir al pueblo, a trabajar por allá. Yo tuve carnicería más de 40 años, carnicero, vendedor de carne. Tuve varios negocios, así, de muchas cosas. Y estuve en una vida activa, muy buena, muy agradable para mí, porque fui uno de los fundadores de ese colegio que hay en Arabia, el San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Eso le satisface a uno, haber hecho una obra, algo. Arabia también la fundó Leocadio. ¿El qué? Arabia también lo fundó Leocadio, sí. ¿cierto? Sí, lo fundó Leocadio. Fui directivo de la cooperativa Cavitud de Risaralda más de 30 años. En esa época tuve, de mi juventud, tuve mucha actividad. Entonces ya últimamente me vine para acá, hasta mi quietecito. Bueno. A vivir la paz. ¿Qué cultiva aquí? ¿Qué cultiva? ¿Qué cultiva? ¿Aquí qué cultivo? Aquí cultivamos plátano, peces. Cultivamos peces, cultivamos café, cultivamos pasto, ganado. ¿Y cuántos viven aquí? ¿Cuántos viven con usted? El hijo, que tiene el matrimonio con 2 hijitos, son 4, son 4 y yo. Bueno. A lo menos no está solo. Aquí, las hijas, los de Pereira vienen, ahora no sé nada, se fue una que viene siempre aquí a pasear. y yo como allá y permanezco. Don Manuel, entonces allá el valle. Sí, señor. Mire el valle.